Pues son las dificultades en el aprendizaje de las personas. Entonces, por ejemplo, hay temas que se le facilitan y hay temas que no. Hola, ¿cómo están? Les agradezco por estar en este momento viendo mis videos. Les recomiendo que se suscriban y si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, me escriben y yo con mucho gusto les respondo. Por ejemplo, existen las dificultades emocionales, las dificultades físicas, existen las dificultades en cuanto a la socialización, dificultades motoras gruesas y motoras finas. Entonces, por ejemplo, hay personas que se les facilita, por ejemplo, jugar fútbol, jugar baloncesto, correr, saltar, agacharse. Esa motricidad la tienen. Hay personas que se les dificulta mucho. Por ejemplo, la motricidad fina, dibujar, escribir, ese tipo de cosas se les dificulta también. Entonces, dificultades motoras finas, motoras gruesas, dificultades en cuanto a la atención, pueden tener hiperactividad, pueden tener inatención, dificultades en el lenguaje o en el habla, auditivas, visuales, motoras, ya las habíamos mencionado, sociofamiliares, porque infortunadamente en un entorno familiar disfuncional, la persona en condición de discapacidad intelectual va a aprender que la manera como se comunican o la manera como se agreden o pueden estar pasando dificultades, es la manera normal. Entonces eso genera que en la persona cuando va a salir de ese entorno familiar a un social puede presentar dificultades pensando que esa es la manera como debe actuar. Bueno, actualmente en Colombia se está trabajando la inclusión. Anteriormente se tenían como, se estaba aplicando unas estrategias de integración, ¿sí? Pasamos de la integración a la inclusión. Aún hay establecimientos educativos que están haciendo todas las modificaciones necesarias para poder tener este modelo de inclusión. Entonces, una de las cosas importantes que está en las leyes colombianas es que eh, se deben manejar, se deben trabajar las infraestructuras dentro de las instituciones, porque hay personas en condición de discapacidad en general que pueden presentar, por ejemplo, necesitan movilizarse en una silla de ruedas y las instituciones no tienen rampas, solo tienen escaleras o no tienen ascensores para poder desplazarse del primer piso a los de arriba o de arriba para abajo. No las tienen. Entonces, esas adaptaciones se están haciendo. Hay muchas instituciones que lo están haciendo. La infraestructura, también la capacitación de los docentes y de las personas que van a trabajar con personas en condición de discapacidad intelectual o con personas con condiciones de necesidades especiales. Entonces, por ejemplo, conocer los diagnósticos, ¿sí? Conocer en qué diferencia, por ejemplo, una persona con un espectro autista o una persona con discapacidad intelectual, los niveles de discapacidad intelectual. Eso lo deben manejar los profesores también, lo deben conocer el profesorado, las personas que se encuentran y que van a interactuar con estas personas. En la mayoría de colegios públicos, los estudiantes en un salón de clase se les dificulta a los profesores, se les dificulta dar algún tema en específico porque son muchísimos estudiantes. 40, 50 estudiantes en una sola aula y también tienen personas con necesidades educativas especiales y deben brindar el apoyo para los dos y no tienen las estrategias ni las herramientas para poder hacerlo. Entonces, poder capacitar a este docente, capacitar a estas personas para que sepan cómo manejar este tipo de grupos o qué estrategias deben usar para manejar tanto las personas normativas como las personas con necesidades educativas especiales es súper importante.
También si se tienen varias personas con discapacidad intelectual, conocer en qué nivel se encuentra esa persona dentro de la materia. Puedo tener niños con discapacidad intelectual que saben los números del 1 al 10, pero tengo niños que hasta ahora se están aprendiendo los números del 1 al 5. Entonces, modificación curricular tanto para el que se sabe los números del 1 al 10 y trabajar nuevos números, y reforzar y trabajar los nuevos números para los que saben solamente del 1 al 5. Eso es importante. Em, También, pues, nosotros ya hemos hablado en videos anteriores sobre las barreras. Entonces hay que trabajar para que estas barreras se deshagan. Las barreras físicas, las barreras comunicativas. Y esto es importante porque las instituciones deben tener muy claro que las personas con necesidades educativas especiales necesitan y se comunican. A veces no utilizan un lenguaje verbal, a veces utilizan lenguaje no verbal. Eso no significa que la persona no me esté entendiendo, ¿sí? Y la persona se quiere comunicar con el profesor, con el docente, con la persona que tiene al frente, con la que esté trabajando, ¿sí? Entonces, entender, observar cuál es el lenguaje no verbal que utiliza el niño. Entonces, ¿qué significa cuando hace esto? ¿Qué significa cuando hace esto? ¿Qué significa cuando hace esto? ¿Sí? ¿Qué significa cuando o señala algo? ¿Qué significa? Observar muy bien al estudiante para conocerlo, interactuar con este estudiante para saber, conocer su manera de comunicarse. Em, es muy importante que toda la comunidad educativa, no solo los docentes ni los directivos docentes, sino todas las personas que se encuentran dentro de la institución, tengan esas capacitaciones de diagnóstico, capacitaciones para el manejo con personas en condición de discapacidad intelectual, con personas con necesidades educativas especiales. Todas las personas dentro de la institución necesitan esas capacitaciones, y también no solamente necesitan una vez al año, necesitan actualizar esas capacitaciones. O sea, debe hacerse frecuentemente, ¿sí? Es importantísimo. También, pues, la modificación curricular, ¿sí? El saber que se debe hacer una evaluación con la persona con necesidades educativas especiales. Y si hace una evaluación, em, entender que existe la modificación curricular y que esa modificación curricular no solamente se va a ver plasmado en un cuaderno, también se pueden utilizar diferentes cosas, juegos, estrategias, mm, que le permitan a estas personas con necesidades educativas especiales aprender de una manera diferente. Bueno, para que el docente sea facilitador en este proceso de aprendizaje para las personas con necesidades educativas especiales, es clave, primero, pues, conocer el diagnóstico de las personas con las que está trabajando, las capacitaciones con las estrategias de manejo. eh, ¿Por qué aclaro esto? Porque no es lo mismo trabajar con una persona con una discapacidad intelectual moderada grave que con una persona con un espectro autista. Se manejan de manera diferente, ¿sí? Entender, por ejemplo, que el profesor dentro del aula, si la persona que tiene espectro autista se levanta, va a dar una vuelta y vuelve y se sienta, vuelve y se para, da una vuelta, la persona, el docente ya tiene muy claro, teniendo el diagnóstico, que hay personas que reducen su nivel de ansiedad moviéndose dentro del salón, ¿sí? Que la permanencia en el puesto les genera una ansiedad tremenda y pueden tener una crisis. Eso es vital, ¿sí? Que los docentes tengan muy claro su diagnóstico. Mm, No esperar que el niño o el adolescente se adapte a la manera como está enseñando la persona, como está enseñando el docente. No lo espere, ¿ya? La inclusión es hacer todo lo contrario. La inclusión es observar, hacer evaluación, verificar cuáles son las habilidades, cuáles son las dificultades que presenta este estudiante, y modificar mi currículum
y modificar las actividades, las vuelvo más dinámicas para que las personas con necesidades educativas especiales tengan mayor facilidad de adquisición del aprendizaje. Eso es sumamente importante. Bueno, la familia es el espejo, ¿sí? La familia es el espejo de esta persona para cuando va a interactuar con otros. Entonces, lo que pasa dentro del núcleo familiar, la persona con necesidades especiales la está aprendiendo, ¿sí? La manera como se comunican, la manera como se transmiten em, la información, si hay de pronto dificultades en cuanto a la comunicación, la manera como se comunican también lo está aprendiendo. Está aprendiendo absolutamente todo a través de la manera como está la interacción dentro de ese hogar. La persona con necesidades educativas especiales lo está aprendiendo. Así creamos que no. Así se crea que como tiene una discapacidad o como tiene una condición educativa especial, entonces no lo va a hacer, no va a aprender, ese no aprende, no lo va a aprender. Eso es un error gigante. Parecen esponjitas, tanto emocionalmente están aprendiendo lo que observan, están aprendiendo lenguaje, están aprendiendo absolutamente todo. Si están en un entorno donde hay una comunicación asertiva, donde se tienen en cuenta las necesidades de los demás, donde se respetan las diferencias, muy posiblemente esta persona con necesidades educativas especiales lo va a aprender y lo va a poner en práctica en otros contextos diferentes. ¿Sí? Ya sea el educativo, ya sea en la comunidad. Eso es importante. Entonces, el aporte de las familias, cuando se habla de estos aprendizajes es muy importante porque es que ellos aprenden, la primera base siempre va a ser la familia. La primera base de lo que ellos van a aprender primero a pequeño y después a grande, a ver en una comunidad pequeña y luego más grande, es dentro de la familia. Entonces, si la familia presenta dificultades con respecto a comportamientos disruptivos, comportamientos difíciles, por ejemplo, de un adolescente, y no me comunico con ese adolescente, los padres no se comunican con ese adolescente de manera verbal, sino que lo hacen a través de gritos, de amenazas. La persona con necesidades educativas especiales también lo está aprendiendo. De hecho, a veces los padres subestiman precisamente ese aprendizaje, pero lo están haciendo, lo están aprendiendo. Y cuando esta persona con necesidades educativas especiales se va a comunicar de la misma manera que aprendió en casa, sea adaptativa o no, va a presentar y los profesores se van a dar cuenta y las personas que van a tener interacción con esta persona dentro del aula se van a dar cuenta que está presentando dificultades o que está presentando un comportamiento agresivo, está presentando un lenguaje agresivo, ¿sí? Ese tipo de cosas se evidencian ahí, ¿sí? Los padres y cuidadores también deben entender que pueden trabajar dentro de casa la estimulación en el desarrollo para las personas con necesidades especiales. Entonces, eh, por ejemplo, quiero que la persona empiece a mejorar su pronunciación con algún tema, con alguna letra, con algún fonema que le quede difícil. No soy fonodióloga, pero he aprendido algunas cosas de ellas. Y lo que se observa es que repita y uno repite la manera para que la persona vuelva y repita. Entonces, carro, carro. Y esa repetición para que la persona con necesidades especiales lo repita, ahí estoy estimulando y estoy tratando de mejorar una pronunciación, por ejemplo, la pronunciación que se le está dificultando al niño o a la persona con necesidades educativas especiales. Entonces, la estimulación en el desarrollo de las personas con necesidades educativas especiales dentro de la casa es fundamental. Sí, dentro del hogar es fundamental porque de hecho cuando lleguen a otro entorno, a un colegio, se va a evidenciar bastante si se trabajó o no con esta persona o qué se trabajó. Sí, todo esto también se va a evidenciar ahí.